Ujú. Muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Hoy es 4 de mayo del 2024. Enrique Chávez, Carlos Paredes y Valery Vázquez de Velasco aquí para descifrar en el podcast de Caretas lo que está pasando en nuestra riquísima política nacional. Vamos a hablar, para comenzar, de estos contramiradas que han tenido en el gobierno, ¿no? Entre el ministro Arista y la presidenta Dina Boluarte hay una posición bastante encontrada, ¿no? Uno dice que es un gobierno débil y sin embargo Dina saca a relucir sus buenas relaciones en el Congreso y las buenas amistades que tiene, lo que obviamente le daría, digamos que, cierta fortaleza. Comenzamos por esa buena comunicación eh, dentro del Ejecutivo. Enrique, Carlos. Hola, ¿cómo estás, Valery, Enrique? Sí, las desinteligencias al interior del gobierno esta semana han sido evidentes, ¿no? El ministro José Arista, que es uno de los pocos funcionarios públicos de carrera, creo yo, que tiene este gabinete, con experiencia política, ha sido gobernador, también ha sido brevemente ministro de Estado, creo, en el gobierno de Merino, salió a declarar algo que es obvio para todos los peruanos, que este gobierno es débil, tan débil que no puede siquiera negociar normas o incluso observarlas cuando considera que son antitécnicas, lo que adelantamos en este podcast. No observó, por ejemplo, el séptimo retiro del fondo de las AFP. Y claro, la presidenta le respondió a las pocas horas, fuerte y claro, ¿no? Desde Palacio de Gobierno para decir que no es un gobierno débil, ¿no? Digamos, norma básica de la comunicación política. Si presumes algo, quiere decir que estás adoleciendo de lo que presumes, ¿no? Y la verdad es que este gobierno, entre otras cosas, tiene una pésima estrategia de comunicación. Esta semana se ha cambiado al responsable de la comunicación gubernamental, Eduardo Guerrero, un comunicador audiovisual errático, ¿no? El encargado, entre otras cosas, pues de publicar en las cuentas oficiales fotos de pasadizo y hacerlas pasar como si fuesen reuniones de Estado, ¿no? Provocando la burla y el descrédito de la propia presidenta, Dina Boluarte. Y por supuesto, no hay ninguna línea narrativa para los ministros. La Secretaría de Comunicación Social de la PCM está ocupada por un señor NN que obviamente no tiene idea de lo que es una estrategia de comunicación. Digamos que en la medianía del gobierno es más de lo mismo, ¿no? Eh, y si ustedes no se han enterado, hoy Palacio de Gobierno ha estrenado un vocero, un speaker, se llama Freddy Hernán Hinojosa Angulo. Mucho gusto, no lo conozco, no sé quién será. Él va a ser el, digamos, vocero del gobierno para dar ruedas de prensa regulares, para evitar que la ¿Ah? presidenta pues reciba estas preguntas puntiagudas de los reporteros y se empiece a Que enfrentar a igual él. tampoco responde. Yo no sé quién es el señor, no sé qué grado de preparación y de comunicación, qué destreza tenga para poder lidiar con los periodistas y dar cuenta de los actos del gobierno a los peruanos, ¿no? Pero lo cierto es que también ha habido un cambio en la Secretaría de Prensa. Pajuelo, un periodista televisivo de mucha experiencia, colega, está asumiendo la Secretaría de Prensa, y José Rocha, otro colega reportero de la televisión, con cierta experiencia en el Congreso y en el brevísimo gobierno de Merino, también al mando de la Secretaría de Prensa de Palacio, está sumándose al gobierno de Dina Boluarte. Vamos a ver si cambian en algo esto que no existía, ¿no? Una estrategia de comunicación gubernamental. A ver, lo que está claro es que si se está cambiando el grupo de comunicación, no puedes salir a decir que tú tienes una comunicación muy fuerte y a contradecir a tus ministros. Yo les decía en la previa, ¿no? Lo mínimo que sucede en un grupo de trabajo, nosotros que tenemos pocas horas en comunicación para hacer este podcast, tenemos, digamos que, mejor entendimiento que el que parece tener la presidenta con sus ministros, porque ni siquiera coinciden en una palabra dentro de lo que ellos
leen sobre el desempeño del gabinete y del equipo en el Ejecutivo. Este, claro, tendrían que tener algunas cosas en común, ¿no? Comunicarse, conversar, llegar a estar de acuerdo en ciertas cosas, por lo menos para decirlas al país, más allá del equipo nuevo, el equipo que están estrenando de comunicaciones, Enrique. Sí, bueno, importante desafío el que tiene este equipo de comunicaciones, pero bien es cierto que cuando, digamos, el fondo de esa comunicación no encuentra un norte, es difícil darle forma, ¿no? O sea, qué tipo de producto es el que vas a vender. A mí lo de Arista me pareció notable, la verdad, porque fue como una especie de lapsus de sinceridad y de candidez, que es lo que llamarían los gringos, ¿no? Esto candid, ¿no? De decir más o menos las cosas como eran, ¿no? En fin, más allá de la broma pesada que le hizo a la periodista y qué sé yo, y que se disculpó luego por el tweet, pero parecía, era casi, no era el caso, ¿ya? Porque eran las 8:00 y pico de la mañana, pero era casi como si se hubiera tomado un par de tragos, ¿me entiendes? O sea, ¿no? Y que estuviera, ¿no? Y que estuviera soltando la lengua, porque claro, es obvio que es un gobierno débil, es obvio que dependen del Congreso, es obvio que le tienen que pasar las desgracias que le pasan al Congreso sin hacerle mucha guerra, porque se refirió particularmente al tema de las AFP, ¿no? Cuando le dicen, oye, ¿por qué no observaste esto? Oye, porque me lo iban a hacer por insistencia y negocié unos cambios en la ley, ya que me habían infringido esta derrota, bueno, negocié para que esto ya no se salga de madre, ¿no? Entonces, fue como muy sincero por ese lado, pero claro que un gobierno puede hacer mucho más, o sea, por más poca bancada que tengas y demás, eh, las armas que tiene un ejecutivo son mucho más importantes que las que está exhibiendo este gobierno. Entonces va mucho más allá. Arista tiene el beneficio de la duda en el sentido que acaba de entrar, como dice Carlos, es un técnico de carrera, no solamente gobernador regional y breve ministro, sino largo viceministro en el periodo de Luis Carranza. Entonces el tipo sabe muy bien del teje y maneje y claro, el trascendido es que Luis Carranza lo propuso cuando a él le piden asumir el ministerio. Entonces, claro, sería uno de los conductores técnicos más interesantes, pero evidentemente es un gobierno débil, pero también es un gobierno débil por propia decisión, ¿no? Por la propia carencia que uno ve en la cúpula de este ejecutivo, donde hace falta liderazgo, donde hace falta proponerle al país temas, reformas, salidas. Evidentemente, claro, eres débil, pero por lo menos tienes que tener una capacidad de ánimo y de dirigencia que no la tienes, ¿no? Pero a mí me pareció, la verdad, fantástico el episodio con el MEF esta semana. Sí, bueno, se puede ver como algo así, eso, ¿no? Como un soplo de honestidad, pero la verdad es que cero estrategia y a eso termina siendo peligroso, ¿no? En manos de un gobierno, digamos que, del manejo de un país. Los mensajes mínimos no están claros, ¿no? No están claros, evidentemente. Ujú. Y sin embargo, bueno, dentro de la misma línea que hemos estado viendo de cómo se ha manejado toda la situación alrededor de los procesos judiciales y de todos los problemas que está enfrentando la propia presidente, hemos visto también que esta semana se ha acercado al presidente del Poder Judicial para condecorarlo, ¿no? Esto ha sido leído como qué o cómo lo leen ustedes. Es al final un un gesto ahí desesperado. eh, Después de lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, es una torpeza más. ¿Qué, qué es lo que ustedes ven de esta condecoración, que además ha sido también muy bien aceptada, ¿no? Por el señor Arévalo? ¿Era necesario? ¿Debía él aceptarlo además? No, yo creo que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha cometido una imprudencia al aceptar esta condecoración que además se han inventado, ¿no? Porque le han hecho algo para él, como un traje a la medida, condecorado por ser el primer presidente de la Corte que tiene como especialidad el derecho laboral a propósito del Día del Trabajo, es decir, cualquier cosa, ¿no? Y es imprudente porque finalmente Dina Boluarte
va a terminar en el Poder Judicial, ¿no? Y rompe algo básico, que es el equilibrio de poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo a un lado y el Poder Judicial al otro, ¿no? Algo así como que en su momento eh, condecoran a la fiscal de la Nación en la Municipalidad de Lima, ¿no? Siendo que no lo había condecorado propiamente Rafael López Aliaga, sino el municipio, y eso se había acordado en consejo, pero la señal política es negativa, ¿no? Porque no vas a condecorar a alguien que dirige la institución que te está investigando por lavado de activos, o no vas a condecorar al presidente de la Corte Suprema o del Poder Judicial, siendo que tú estás inmerso en muchas investigaciones y eso van a terminar indefectiblemente en un juzgado, ¿no? ¿Por qué lo hizo el gobierno? La verdad que en medio de estos golpes torpes y erráticos ya nos sorprende, ¿no? Pero eso está concatenado con lo que está pasando también en la Junta Nacional de Justicia esta semana, ¿no? La doctora Tello, el doctor Vázquez han sido defenestrados nuevamente por el Tribunal Constitucional. Se ha querido llamar a los suplentes sucesivos y los tres han declinado. Ya no queda nadie. La Junta no tiene quórum, por ejemplo, para resolver el tema de Patricia Benavides, que si llega el 6 de junio y no se le amplía la suspensión o se le destituye, la señora podría regresar al Ministerio Público y siendo que su mandato como fiscal de la Nación, dado por la Junta de Fiscales Supremos, vence el 2025, podría asumir nuevamente y eso sería realmente para el Ministerio Público la cacería de brujas. Imagínense cómo va a responder después de lo que le ha pasado. ¿Qué haría con Marita Barreto, con Rafael Vela, para empezar, ¿no? En fin, esta falta de institucionalidad creo que ha debilitado mucho a las instituciones en el Perú, porque además la Junta tiene que resolver estos días si reelige o no a los jefes de la OMPE y de la RENIEC, Ujú, ¿no? Esta mañana ujú. Piero Corbeto ha ido al pleno, pero ¿a qué pleno? Un pleno incompleto, ¿no? Para defender su gestión y decir que se vienen tiempos difíciles para elecciones, pero él asegura que van a ser imparciales. Y en el caso de la señora de RENIEC, la señora Velarde, que ha tenido la peor gestión para mí de la institución en los últimos años, no han podido hacerle la entrevista porque uno de ellos, al parecer, el presidente de la Junta, que ha sido su compañero en una maestría en la Universidad de Lima, aunque la señora Velarde dice, no ha sido mi compañero carpeta, solo coincidimos en un salón de clases, ¿no? En fin, se inhibió Suficiente. un quórum para poder escucharla, ¿no? Todo eso se está embalsando, todo eso se está acumulando y no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar en los próximos meses con estos temas tan vitales, ¿no? Enrique, si tratamos de entender qué es lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, por un lado, el Poder Judicial trata de reponer a estos magistrados, luego el Tribunal Constitucional dice que no, tenemos estas miradas que se van encontrando, este, y bueno, la participación que hemos mencionado antes de Dina, ¿no? Dándole respaldo al presidente del Poder Judicial, la posibilidad de que regrese el 6 de junio, como además ha salido en todas las entrevistas Patricia Benavides diciendo que lo quiere hacer y más o menos que por ella lo hace ya. Este, ¿cómo se arma ese rompecabezas de poderes, estrategias y posiciones? Evidentemente los contrapesos se han perdido y lo que vas viendo es un aconchabamiento por un lado entre el Ejecutivo y Legislativo, que ya lo conocemos y hemos hablado en la primera parte de este podcast. O sea, qué bueno que hubiera una agenda en común con miras hacia algo, pero la agenda en común es ya sabemos para qué. O sea, no tiene ningún peso político. Y en el lado del Poder Judicial, cuando el Ejecutivo, cualquier Ejecutivo con dos dedos de frente, le estaría reclamando al Poder Judicial una capacidad de reforma más célere, ¿no? Que le dé no solamente al ciudadano una seguridad jurídica, sino a las inversiones, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que no solamente el Ejecutivo condecora ese Poder Judicial, sino que el presidente del Poder Judicial tiene el muy poco criterio
de aceptar la condecoración. Ya ni siquiera digamos que el error del Ejecutivo, que bueno, como ya estamos viendo, no tiene pues, no abunda el criterio. Pero acá, oye, en el poder, tú tienes un montón de movimiento tras bastidores, tú tienes asesores, tú tienes gente de confianza, tú tienes, digamos, una línea de comunicación que no es la línea directa entre los personajes donde puedes decirle, oye, compadre o comadre, muchísimas gracias por el detalle, pero usted comprenderá que en estas circunstancias creo que deberíamos dar una idea, una imagen mínima de institucionalidad y de independencia de poderes. Ni siquiera pasa eso. Claro. ¿No? Entonces, es tanto del uno como del otro. Yo creo que la decisión de los suplentes de no aceptar este ingreso que deja pésimo al Tribunal Constitucional y evidencia la dependencia del Tribunal Constitucional del Congreso de la República, o por lo menos el pago de favores, ¿no? Del Congreso de la República. Vemos cómo un magistrado como Monteagudo constantemente está subrayando la diferencia en la votación, porque en realidad si antes podías, digamos, mantener una cierta armazón dentro de esas decisiones constitucionales, ahora ya se te cayó, porque el propio que sigue en línea dice, no, gracias, ¿no? Y de repente lo hacen por un tema principista, ojalá sea así, pero también pueden decir, yo que me voy a meter a esto ya se acabó, ¿no? O sea, el siguiente va a ser fusilado por aquí o por allá. Entonces, yo creo que la Administración de Justicia, lo hemos hablado varias veces sobre el Ministerio Público, está en una crisis muy profunda que no está, digamos, bajo los reflectores que debería estar, ¿no? Y claro, la Junta Nacional de Justicia expresa ya esa situación, o sea, yo veo inevitable una renovación completa, ¿no? Es realmente Que era lo que se complicado. buscaba desde el principio también, ¿no? O sea, al final de cuentas, toda la discusión en el Congreso de la República lo que quería era bajarse la Junta Nacional de Justicia completa. Finalmente se sanciona a dos, vuelven, se van, y ahora el desgaste es tan grande que deberían ya irse todos. Que el defensor del pueblo quiere meter a los que siguen detrás, es decir, a los que no alcanzaron el puntaje. Un defensor del pueblo que también es dependiente de este entendimiento parlamentario que en más de una ocasión ha hermanado a la derecha fujimorista con Perú Libre. Entonces, la cosa se está desarmando así de manera más o menos acelerada, ¿no? Y hay que ver, uno esperaría, por ejemplo, de ciertos jueces supremos, ¿no? Digamos, posiciones marcadas, ¿no? Esas son las figuras que de alguna manera emergen en situaciones como esta, pero como está la situación, no hay realmente ni una voz, ya por lo menos que se escuche por ese lado y que pueda alzarse en medio de la medianía y de la... Yo lo que tengo entendido es que el desgaste, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo es brutal. Otra institución que había funcionado realmente, no digamos como tutelar, pero había realmente desarrollado de una forma interesante, con líneas de carrera, etcétera. Todo eso se está acabando. Y digamos, Pero bueno, ya lo que se viene en Contraloría, ¿no? en este espacio, nosotros cuando hemos comenzado a ver todo lo que se estaba cocinando alrededor de la Junta Nacional de Justicia, creo que manteníamos, sí, con algunas diferencias, la intención de que, bueno, pues se sancionara a una o dos personas, a una en principio era el tema de Inés Tello, la edad y lo demás, en la Junta Nacional de Justicia y no a todos. Y sin embargo, hoy te escucho a ti que dices, bueno, sabes que ya esto está demasiado desgastado y finalmente terminaría siendo la caída completa de la Junta Nacional de Justicia. ¿Quién mantiene, digamos, que la línea desde que quiso bajar completamente el telón de la Junta Nacional de Justicia hasta hoy? ¿Quién finalmente mantiene la coherencia, digamos, en esta discusión? O sea, Yo, discúlpame, Carlos, un segundo. Entiendo lo que señalas, que claro, allí finalmente este Congreso, con estos intereses tan subalternos, terminaría por ganar. En fin, es una suerte de carambola por ahí, porque seguimos hablando de Tello y de Vázquez, ¿no? De los únicos dos que se suponía, ¿no? Que estaban finalmente saliendo. Y por cierto, con varios déficits de la Junta, por ejemplo, en el tema de la provisionalidad, que es algo que atraviesa absolutamente todo lo que estamos señalando. Provisionalidades de Supremos
hasta los últimos fiscales y supernumerarios. Es decir, es algo que ha hecho metástasis. Pero bueno, era solamente lo que quería añadir por ese lado. Para agarrar ese mismo tema, el bosque, ¿no? Coincido con Enrique que el sistema de administración de justicia en el Perú está pasando por una crisis profunda. Yo diría que está putrefacto. Y la Junta Nacional de Justicia, desde el año 2020, es decir, va a cumplir 4 años de gestión, no ha hecho absolutamente nada para cambiar este estado de cosas. Por ejemplo, la Junta fue la que nombró a Patricia Benavides como fiscal suprema y después se terminó convirtiendo en fiscal de la Nación. La Junta ha nombrado a un montón de jueces que hoy no están dando la talla cuando hacen su trabajo. La Junta permite que, por ejemplo, la Corte Suprema, de 60 jueces supremos, apenas 20 sean titulares y 40 provisionales, con todo lo que significa esto para la administración de justicia. Es decir, no ha sido una solución la Junta Nacional de Justicia. Por más que puedan haber 2 o 3 personas destacadas, y me da mucha pena, por ejemplo, por el caso de la señora Inés Tello, que los que tenemos más de 40, 50 años la recordamos como al final del fujimorismo, junto con Inés Villa Bonilla, por ejemplo, eh, hicieron una sala superior que se enfrentó a la corrupción de Fujimori y dio sanciones ejemplares, con el debido proceso, ¿no? Ha terminado su carrera judicial en medio de un cuestionamiento muy serio, con una gestión muy mediocre de la que ella es parte, y aferrándose al cargo en medio de una polarización política, ¿no? Ya dejaron de ser un organismo técnico y se han convertido en un organismo deliberante político que está lidiando con otras instituciones políticas. Entonces yo creo Pero que su cuestionamiento no es muy serio, o sea, sí, aferrándose al cargo a pesar de la edad y en todo caso con toda la bronca que hay alrededor de ella, pero no había un cuestionamiento sobre su trabajo, ¿no? De hecho, yo creo que sí hay una posición en contra de ella por el papel que estás diciendo que tuvo en la veamos los época de resultados. Yo Fujimori. creo que la Junta no ha hecho un buen trabajo, pésimo No, trabajo. pero Han ella tenido patios, independientemente. no ha trabajado, simplemente han contratado, han tercerizado con conflicto de intereses, han contratado abogados como Marca Airo, ¿para qué? Para que hagan las evaluaciones y después estos son abogados litigantes que tienen que litigar con los jueces que acaban de calificar. Ujú. O sea, ¿para qué estuvieron ellos? Para hacer el trabajo, pues lo han tercerizado, no han hecho nada, la verdad. Entraron en la polarización también dentro de la Junta Nacional de Justicia y lo que ahora entonces se ve es que quienes más no sé, finalmente flexibles eran con todo esto que estaba sucediendo, ahora ya ven el desgaste al punto de que decimos en este espacio que ya es demasiado y que la Junta Nacional de Justicia no da más. Podemos hablar un poquito de la Contraloría también antes de despedirnos. Tenemos también el tema de la asignación de estos 3.000 soles más que quieren llevarse al bolsillo los congresistas. A ver si nos da un minutito para comentar. Pedro Cartolín le aguaría la sopa o la fiesta, en todo caso, a Nelson Jack. Yo creo que Nelson Jack ya estaba con las maletas listas, o sea, curiosa, claro, está esta ley, ¿no? Que decía que él se quedaba hasta que digamos, nombre a su sucesor. Vamos a ver si este señor que propone el Ejecutivo, que es el mismo que había sido ficha del partido de José Luna para la Defensoría, ¿verdad? Entonces, Somos claro, Perú y Podemos, sí. ¿no? Entonces, en fin, uno se pregunta si es el más idóneo. Shaq ha sido para algunos un personaje controversial, pero a mí me parece que ha sido una gestión interesante, ¿no? De repente en algunos lados subrayando, ¿no? O metiendo en grandes números lo que para algunos no necesariamente es corrupción, pero este énfasis en el control concurrente de las obras y demás te ha expuesto, ¿no? Miren de lo que estamos hablando, la crisis de la provisionalidad que lleva 20 años, la crisis de las contrataciones del Estado, que tienes un mar de obras paralizadas, o sea, todo lo que no se está poniendo sobre la mesa. Y desde ese lado me parece que Shaq ha tenido un papel interesante. Ahora, si sobre eso también vas a poner pues a alguien al frente de la institución que no cumple con las condiciones, pues es una capitulación más del Ejecutivo
ante, ¿no?, un Congreso que sencillamente sigue insistiendo en una repartición que desde su perspectiva va a ir más allá del 2026. Yo lo creo difícil, ¿no? Yo creo que es absolutamente irresponsable seguir pensando con ese criterio, pero bueno, recordemos pues que el señor Luna tiene a su candidato presidencial preso, ¿no? De eso estamos hablando. Ujú, ujú, ujú. También podemos hablar del Bentley de Acuña, pero antes podemos comentar los 3.000 soles necesitan más plata los congresistas, no vaya a ser que se les acabe la fiesta antes del 26. ¿Qué pasa, Increíble, ¿no? Es Carlos? otra jugada para sacarle la vuelta a la ley. El sueldo de los congresistas, que es 15.600, digamos, el homologado, además, que no se puede subir, por eso inventan, ¿no? Este tipo de aumento camuflado. Lo que quieren es tener mayor cantidad de plata porque probablemente ya no pueden mocharle el sueldo a sus trabajadores porque esto es un escándalo. Tienen miedo que los graben, que los manden a ética y finalmente terminen en el Ministerio Público, ¿no? La verdad que más fondo no puede tocar este Congreso, pero seguimos pues con estos señores Darwin, ¿no? Spinoza y compañía, que son exactamente la teoría de Charles Darwin, pero al revés, ¿no? En la política. Acá ha habido una involución total. Y claro, tenemos estos gestos, para mi gusto, bastante guachafos, como por ejemplo de César Acuña, que no se ha comprado un Rolls Royce, probablemente porque plata tiene, pero será imposible importarlo fácilmente, pero se ha traído un carro, una camioneta británica Bentley, que vale pues $350.000, $150.000. llevándola a la puerta de O sea, Trujillo, los una Rolex son Chancay de A20, pues, ¿no? donde hay mucha Pero se los ha delincuencia. comprado con su plata o se los ha regalado a otro Y gobernador. probablemente, ¿no? Y lo que dice mucho del negocio en el que está metido y porque la razón por la que tiene un partido político, ¿no? Dice, era un pequeño gustito y me lo he querido dar, ¿no? Imagínense. Ujú. Bueno, nos vamos con ese gustito, yo creo, ¿ah? Porque, bueno, podríamos analizar bien cómo funcionan las gobernaciones regionales en general y cómo es que terminan teniendo tanta plata, pero eso ya en el próximo capítulo de este 3x7. Nos Nos vemos. despedimos. Que estén Adiós, buen fin de semana.